Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. De nuevo, con nuestro programa estelar, Calzando Ideas con Rómulo. Como lo venimos haciendo desde hace ya varios programas, le hemos pedido a don Rómulo Marín, fundador y presidente de la fábrica de calzado Rómulo, que nos cuente con detalle su historia de vida empresarial. Es decir, que nos vaya echando el cuento como cuando se sienta con sus nietos o con sus hijos menores o con sus hermanos, a decirle, mire, yo hice esto, lo hice de esta manera, lo hice con esta gente, lo hice en tal lugar, para que aprendamos cómo un colombiano, tulueño además, hizo empresa, sin haber tenido herencia, sin haber tenido grandes capitales y sin ser un profesional de la administración y de la economía, porque él no estudió ciencias económicas y empresariales. Él se fue haciendo, pero hoy día tiene una gran empresa de calzado en Colombia que se llama Calzado Rómulo. Don Rómulo, entonces usted nos contaba en el programa anterior que ya para los años 83-84 estaba en el Troncal, en la 32 con octava, y comenzó a pasarse a la Esmeralda. ¿Las razones por las cuales se pasó a la Esmeralda? Bueno, yo me pasé a la Esmeralda porque empezó a haber más pedidos y cada día veía yo pues de que no podía parar porque la tarea era hacer 1000 pares de zapatos. ¿Usted entregó en el Troncal? No, amplió. Ampliamos. Yo era de los que tenía la idea de pronto de no querer tener una empresa del tamaño que hoy en día la tenemos, porque conocí también de que había mucha empresa que era más productiva cuando son pequeñas. Correcto. Y así posiblemente puede ser también. Hay empresas que son productivas de 50, de 80, de 100 trabajadores. Cuando uno ya monta un monstruo de estos, ya la verdad que se vuelve un poco más complejo, pero quería yo tener en diferentes puntos la compañía. Me trasladé para la Esmeralda y allí empecé a organizarme. Cada bodega tenía una sesión de algo y fui tomando bodega por bodega. En ningún momento me ha dado temor, que es lo que yo a rato me pongo a pensar, bueno, don Rómulo, usted le debe poner un tope, me pregunto, porque yo no le pongo tope, entonces nunca voy a terminar de hacer empresa. Yo pienso que eso es lo que yo he venido haciendo en mi vida, porque la verdad, yo tengo 10 hijos, de los cuales tengo que pensar en ellos también. Entonces, me traslado para esa fábrica y empiezo a meterle más tecnología a la situación. Cuando yo estaba allí en la Esmeralda, tuve otra experiencia con otra persona que se quedó dentro de mi mente y dentro de mi corazón, que fue el señor Felipe Pedraza. Felipe Pedraza era una persona súper inteligente. Ese personaje sí tenía conocimiento de lo que era gerencia, lo que era administración, lo que era contaduría, lo que era... O sea, ese tipo había sido un revisor fiscal contratado por unos americanos. O sea, ese era un tipo de una talla importante. Y fuera de eso, que pesar haberlo encontrado en un momento para él un poco difícil, pero ese hombre, vea, organizó una de las plantas de zapato tubular, se puso a pensar cómo era que se organizaba esa planta y la organizó, y si se hacían 200, se hacían 300. O sea, ese tipo, dije yo, es la persona que va a coger las llaves de Calzado Rómulo, porque no solamente ese tipo tenía esa capacidad, sino que era muy humano. Él era la persona con la cual nosotros estábamos trabajando para que la gente no ganara el salario mínimo, Alberto. Yo toda mi vida he luchado y he dicho que es que la gente no puede vivir con un salario mínimo. Y entonces nosotros estábamos haciendo una situación de la cual queríamos hacer de que la gente pudiera ganar más y ojalá pudiera estar al destajo, cosa que la gente llegara y dijera, yo me voy a poner mi sueldo, pero yo me lo coloco, sin ser ni los atropellar, no, sino que se ganen su sueldo como debe de ser. Y entonces empezó a trabajar el hombre y él se sentaba con uno a uno. Hermano, a ese hombre le tocaba sacar parte de la plata del sueldo de él y regalarle al trabajador 5.000, 4.000, 10.000 pesitos
porque cuando tú estás hablando con una persona de un barrio donde yo tengo mucha gente, no, nosotros no tenemos papel higiénico. Nosotros allá la cortina es la que nos tapa el baño. Nosotros, pues, las necesidades a veces con periódico. ¿Vos crees que eso es paja? Le toca vivirlo a uno, ¿sí me entiende? Y la cortina de plástico, eso es verdad. Todas esas cosas que el hombre me decía, pero todo eso lo vive uno aquí en este país. Hombre, este hombre me decía a veces que hasta 100,000 pesitos regalaba de su sueldo, porque con la persona que conversaba había esas necesidades y todo. Opté por darle a ese hombre todos los días yo más o menos 100,000 pesos para que alguien que le preguntara o que conversara o tuviera alguna necesidad, le pudiéramos prestar o regalar. Al trabajador él se lo regalaba al trabajador. Ese hombre, cuando yo veo ese corazón que tiene ese personaje hacia la gente, hacia ayudarla, hacia ver cómo se logra que esa persona esté bien, esa es la parte, yo creo, Alberto, que ha sido la parte del éxito de uno. Yo pienso que eso la gente lo entiende, porque la gente no es tampoco bruta. Si tú le pegas una patada, pues te devuelve otra patada, pero si tú le das algo y le ayudas, pues te va a buscar ayudar. Es lo que yo de pronto pienso ahorita que estoy tocando este tema. Pero Felipe Pedraza, desgraciadamente, se nos murió, porque Felipe era la persona a la cual le había prometido las llaves de la empresa. Yo estuve en un momento muy, muy bonito, que fue cuando teníamos aquí en La Esmeralda, teníamos casi 10 bodegas cogidas ya en ese condominio, y fabricábamos buen zapato. Estábamos en el momento de Venezuela también, que Venezuela compraba mercancía, eso mejor dicho, lo que era Venezuela, pero claro que me le volé a usted para muy lejos. Todavía no se me vaya, todavía ya. Yo lo voy a llevar allá. Pero sigamos, estamos hablando de la segunda mitad de los años 80. Sí. Estamos entre los 85 y los 90. Sí. Porque usted fue creciendo en Esmeralda, sí. Y ahí, a finales de los 80, es donde usted comienza a pensar y a entrar a Venezuela. Sí. ¿Sí? Entonces, no nos hagamos de ese pedazo, todavía no lleguemos a Venezuela. Ya. Sigamos, usted ya nos explica que Felipe Pedraza, sí, se truncó su vinculación porque se murió. Se murió, pero yo he querido siempre hacer el mismo tema de que se haga la capacitación para poderle dar más plata a la gente. Nosotros llegamos a un punto en que nosotros le decíamos, listo, la persona, en esa época yo creo que eran 600 o 500 y pico el salario mínimo, o mucho 600, menos, mucho menos. De pronto menos. Entonces, ¿qué le decía yo a Felipe? Mira, Felipe, si nosotros le damos 1,000,000 de pesos a este muchacho, a esta persona, ¿qué va a hacer él con el 1,000,000 de pesos cuando se vuelve loco? Se agarra a beber, consigue una novia, otra, y se agarran a hacer cosas. Entonces, había que educarlos a los jóvenes para poder que supieran qué era lo que iban a recibir, para poder que la pudieran invertir, para poder de que sirva verdaderamente el dinero para algo productivo. Porque a veces uno dice de que tiene uno la oportunidad y en vez de aprovecharla para, como decía un amigo en estos días, sufre joven para que tu vejez pueda ser feliz. En estos días. Entonces uno dice, yo decía, démosles capacitación y démosles el 1,000,000. Cosa que cuando recibe el 1,000,000 sepa que es para su casa, para su hogar, para X, Y y Z, y que la plata no se bote, porque tampoco es darle la plata a la gente para que la bote. Esa era una de las cosas que también hablábamos con él. Se me murió el hombre, la persona que yo tuve esa confianza verdaderamente de decir, este personaje tiene corazón, tiene derecho a tener las llaves de Calzado Rómulo, porque yo me iba a retirar. Por eso era que yo decía que estaba en un momento tan crucial, que yo decía, yo con esto ya puedo vivir, yo qué más sigo acá desgastándome. O sea, la vida no es uno llenarse de plata, la vida es tener con qué vivir y poder vivir uno lo más tranquilo posible. Te digo que yo me estaba retirando desde esa época. Se murió el hombre y me tocó que volverme a reintegrar dentro de la compañía. Pero hay gente demasiado buena que la verdad que uno quisiera
de que la gente manejara las cosas a veces más con el corazón que con la mente, porque era una de las cosas que me criticaba de pronto allá en Estados Unidos. Lo más es que tú piensas mucho con el corazón, tú haces muchas cosas con el corazón, tienes que pensar con la cabeza. Y eso es lo que yo de pronto no he logrado hacer. Que a mí la gente me dice también de que yo sufro mucho por la gente pobre. No es que sufra, sino que es que uno se da cuenta que es que así no debe de ser. Es muy injusto. Volvamos. Listo. Usted ya estaba creciendo, ya estaba en los años 85, 86, ya tenía 250, 300 trabajadores. ¿Cómo vinculaban esas personas? O sea, ¿qué mecanismo utilizaba usted para ir trayendo trabajadores que la inmensa mayoría de gente de barrios muy pobres? Por el gremio del calzado. O sea, ¿El voz a voz? ¿Perdón? El voz a voz, sí. En el gremio del calzado, por lo menos un zapatero, amigo mío, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué haces? No, ve, vos tenés trabajito para mi hija, tráigala. Vos tenés, y entonces así empezó a tejerse todo este... Pero era una vinculación, llamémoslo, informal. Era formal. O sea, no, pero informal en el sentido de que no pasaban por un examen, no, por una entrevista, no, sino que usted le decía, tráigalo y póngase a trabajar. Sí, no, esa vaina. Hoy en día, cada día, las cosas más complicado. Se vuelven más complicado. No, yo, hermano, el que fuera, como fuera, yo un amigo, lo que sea, no, que necesito trabajo, listo, con mucho gusto, hermano, entre. Ahí me lo apuntaban para su seguridad social y todo, hágale, ¿no? Y que si salía y se entraba, no hay problema. Y yo tuve un momento de agresividad, de pronto cuando tuve unos trabajadores, un trabajador en la carrera 10, que de pronto el muchacho me trató como de amenazar con la oficina de trabajo y toda la cosa. Y entonces, como yo he sido una persona de taller de zapatería, fui también cuando yo era acá. Entonces me pareció que me estaba tratando como que la cosa no era así. Y en esa época todavía, yo en la carrera 10, todavía era un poquito agresivo. Y entonces lo he cogido a ese muchacho y le he metido un cabezazo a ese hombre que no fue ni siquiera a de trabajo. Te digo sinceramente que manejaba las cosas todavía como así a person to person, ¿sí? Y el otro me pasó también, otro fue que le di una cachetada también, así que no, que lo va a llevar a la oficina de trabajo, que dijimos, lo cogí, hermano, y le pegaba su guarapazo. En esa época se le pagaba también al zapatero, era al destajo, porque el zapatero sí se le pagaba al destajo, porque él sabía cuántos pares hacía. Teníamos las muchachas, hombres igual, en guarnecida, que sí lo pagábamos al día. Por eso el interés tanto de llegar uno al tema del destajo, porque es la manera que podemos producir bastante. Bueno, pero para que no vaya a quedar una mala imagen, un mensaje equivocado, usted en esos 2 o 3 momentos que tuvo agresividad con algunas de las personas que estaban con usted, explica, porque usted estaba en esa época, era muy joven, vivía en un mundo en ese entorno de más de seriedad de palabras. Eso, así se resolvían los problemas, sí. Digamos. Y fuera de eso, usted me decía por fuera de cámaras que en su muchachada usted fue boxeador, usted fue luchador, o sea, usted vivía como en ese ambiente. Sí, la verdad que eso es como de pronto una persona que te quiere, ¿cómo se llama? Extorsionar. Me quería como extorsionar ese personaje, no, que tal cosa, que tal cosa. Entonces me sacó de quicio y la verdad que, bueno, eso era una parte atrás, inclusive cuando yo fui zapatero, entre los mismos compañeros peleábamos y nos tirábamos cuchillo y era una cosa bárbara. Pero vamos por el 84, 85, eso. Hasta los 90. Bueno, pero ya en esa época, en esa segunda mitad de los 80, usted ya había un gran salto entrando a la 14, con sus famosas cucarachas. Sí. Pero ¿qué otro mercado comenzó a abrir? Antes dice Venezuela, ¿aquí en Colombia o aquí en Cali? Yo aquí en Colombia casi que copé todas las ciudades, casi que copé, porque antes existía unos vendedores que se llamaban vendedores compradores. Yo me acuerdo mucho de un señor, Germán Torres, muchacho joven, simpático, muy ejecutivo, Germán Torres. Este personaje iba a los talleres de zapatería y decía, necesito que me hagas este zapato, este zapato, este zapato, este zapato.
te dejaba los cheques para la compra, iba cada 8 días a recoger la mercancía, porque él era un vendedor de esos con capital, no era un vendedor que había que pagarle porcentaje ni nada, sino que era un vendedor que existían en esa época, como otro amigo que llamaba Germán Torres, había otro que era Emilio Moncada, había otro personaje que le decían el Negro, que cogían un carro, una camioneta, un camión y se iban para todos esos pueblos de aquí para allá vendiendo zapatos. Entonces estas personas empezaron a hacer conocer mi producto, llevándolo a otras partes así de esa manera. El que yo te digo, este señor Torre, era un ejecutivo, que ese hombre iba a los talleres y me empaca esto, y me lo manda por transportadora. Era un tipo de esos tipos ejecutivos que uno dice, ese hombre hoy en día yo creo que debe estar tapado de plata. La verdad que nunca lo volví a ver. Pero eso es lo que hizo que me conocieran a nivel de todo Colombia. Y el zapato, cuando ya yo vendía zapatos a nivel de todo Colombia, muchos fabricantes de zapatos, que ese es otro ejemplo que yo también he tenido, la gente decía, bueno, ¿y qué zapatos se están vendiendo, hermano? Porque esto está muy duro, esto está muy berriondo, ¿no? Los únicos zapatos que venden son los de Rómulo, que hace 2000, ya en esa época hacía como 2000, ya me ha pasado yo de los 1000 pares de zapatos. Y entonces, mire, ese hombre vende muchos zapatos, entonces, ¿cuál es el único zapato que se vende? El de Rómulo. Entonces, pues hagamos zapatos parecidos a eso. Yo hago tantos pares, otro hace tantos pares. Comencé a buscar el mercado después ya internacional, que fue donde me empecé pues a ir acomodando por otro lado. Usted hasta los años 85 no viajaba. Hasta los años 85 yo viajaba, yo inicié viajando generalmente a todas las ciudades, ¿no? Palmira, allá estaba el almacén El Estudiante también, Palmira. Yo me iba en un carrito Fiat 128 de aquí para allá vendiendo zapatos por Salsalo, Bando, Tuluá, Buga. Tuve que llegar una vez en un carro Fiat 128 a Villavicencio. Me parecía mentiras haber tenido que ir hasta Villavicencio para vender por ahí unos 300 parcitos de zapatos de niño. Eso era complejo. Y dele, y otro, porque hay meses que ponen tan difíciles que la gente no compra. Y dije, no, pues ¿cómo te va a pagar? Me tocó llegar a Villavicencio. Llegué una vez a Barranquilla. En Barranquilla había un almacén que llamaba La Princesita, de una señora de edad en esa época, y me dijo, no, mi hijo, déjelos aquí todos esos zapatos, y me los compró. Me devolví feliz. De allá para acá me vine comprando plátano, me vine comprando cositas para traer para acá, para la casa. Cuando yo vendía, porque a uno le toca ser vendedor, comprador, administrador, gerente, cuando uno estaba empezando. En el año empiezo ya con esa época, ya los vendedores trabajaban, a veces los vendedores me tocaba que auxiliarles a los trabajadores del transporte porque no vendían o unos vendían y no se les entregaba la mercancía. Entonces me tocaba a mí que auxiliarlos porque mira, yo invertí tanto y tome le doy al uno, tome le presto, porque a veces no ganaban lo suficiente para vivir, para sobrevivir, no ganaban lo suficiente y me tocaba que auxiliar los vendedores. Y aún todavía tengo vendedores que me tocó auxiliarlos, aún todavía están con nosotros. Ya, pero entonces, lo importante de mostrar en esa época es que usted mismo abrió el mercado. Usted Sí. no tuvo gente que le abriera el mercado, sino que estaba el señor Germán Torres, pero al mismo tiempo estaba usted Claro. en su carro andando por todo el país. Sí. En esa época, ¿usted viajaba en avión? ¿Tomaba el avión en Cali para irse a Barranquilla? No. Es que la pregunta es con intención. Sí, no, O sea, eso no. todo lo hacía por tierra. Todo era por tierra. Incluso había otra señora, ahora que me acuerdo, un señor, el Gordo Sierra, que era una de las personas que vendía. De él se recuerda mucho mi hermano Jorge Correa. Se recuerda mucho porque a veces a mi hermano Jorge Correa le tocaba que ir a Ipiales o a Pasto, porque el señor se llevaba la camioneta llena de zapatos, de zapaticos de niño para Pasto, y los cheques de Pasto eran una cosa bárbara. Había que ir por ahí 4 veces o 5 veces al año con el mismo cheque, porque se les vendía los zapatos, allá era mucho árabe, también había mucho árabe.
que conocían pues cómo era la temática del manejo de cómo nos hacían la judía a nosotros, y entonces te compraban un zapato con cheque a 60 días allá. Ese cheque a los 60 días, bueno, uno llegaba acá al almacén, le vendían con ese cheque y hasta le devolvían plata, le cobraban intereses a uno, el dueño del almacén, pero hasta le devolvía dinero a uno. Y entonces a los 60 días se consignaba ese cheque, el dueño del almacén, y el dueño del almacén a los 15 días le llegaba el cheque, porque esos cheques no llegaban como hoy en día así rápido, sino que la gente se daba cuenta a los 15 días que llegaba el cheque supuestamente de Pasto. Cuando uno iba a comprar mercancía, don Rómulo, vea, le salió este chequecito de Pasto. Ah, bueno señor, yo voy a hablar con el vendedor Sierra, Guillermo Sierra llamaba el señor. Y resulta de que decía el hombre, recójame de pronto por ahí otro, recojan. Y entonces que yo voy para allá en esta semana, y se iba con un poco de cheques malos que han salido, y llegaban allá y le decían, es que estas ventas han estado muy malas, tome, llévese este otro 15 días, se traía otro 15 días, y esos otros 15 días se volvía otro mes. Eso era una odisea verdaderamente. Mi hermano le tocó ir también a cobrar cheques allá, ya después empezaron a pagar de efectivo, cuando los productos empiezan a moverse y todo, que ya tú vas frenándoles, entonces ya ahora sí te obligas a que tienes que pagarles en efectivo. O sea, han sido muchas experiencias verdaderamente las que uno concibe, que le ha tocado a uno saber manejar, porque tampoco es salir de enemigos con la gente. Claro. Entonces, usted ya nos ha ido explicando cómo fue creciendo comercialmente y cómo fue llegando a tener una planta de 300 y más trabajadores. Pero para usted poder mantener la producción, usted tiene que tener adentro gente que supiera organizar a los trabajadores, porque usted no estaba todo el tiempo allí, sí, usted estaba viajando, estaba haciendo negocios. ¿Quién tenía adentro ayudándole a organizar a los trabajadores para que hicieran la producción en la cantidad que se requería y en la calidad que se requería? Oscar Dodman, mi hermano Jorge, ha sido una persona incondicional totalmente con la compañía. Él ha sido el espejo de aquí, de esta fábrica. Don Oscar Dodman ha sido la persona, pero mi hermano Jorge el que mantiene rotando por todos los lados permanentemente. Pienso que él ha sido mi bastón permanente. Incluso lo mandaba a Medellín a veces también para que fuera a cobrar o a vender zapatos también a Medellín. Oscar Dodman, la verdad que te digo que don Oscar ya lleva con nosotros creo que más de 20 y pico de años trabajando. Le ha tocado las difíciles, las fáciles, todas. Hoy en día estamos luchando para que esto se estabilice y mantengamos este barco en una posición positiva. Pero sí no ha faltado personas que han tenido conocimiento y se les ha ido direccionando, que la parte de la cabeza, cuando uno tiene el conocimiento de eso, pues es muy fácil decirle a una persona, mira, necesitamos que esto se haga así, se haga así, se haga así, necesito saber cuántos pares. Uno direcciona la cantidad de pares según los modelos que uno haga. Así como uno modele, así mismo van a salir los zapatos en producción. Si se hacen para hacer manual, si para zapatos para hacer de producción, también era lo que normalmente yo siempre he buscado la manera de hacer zapatos productivos. Ya. Usted, hasta finales de los años 80, usted no había sacado su zapato fuera del país. Usted los comenzó a sacar fue terminando los 80. Sí, terminando los 80. 90, sí. Que es cuando ya se va para Venezuela y todo, pero ese lo vamos a hacer en el siguiente programa. Aquí necesito es pedirle que nos ayude a entender. Entonces ya a finales de los 80, ¿usted ya tenía una empresa que producía 2.000 pares diarios? Sí, ya estábamos nosotros casi en los 2.000 pares. 2.000 pares diarios, sí. ¿Con 300 trabajadores? No, ya nosotros teníamos casi 450. A finales del 80. A finales del 80, sí. Casi 450 trabajadores teníamos más o menos. 450 trabajadores. Sí. Y esas personas llegaban, usted ya nos dijo, usted los iba entrando y póngase a trabajar. Y en la planta tenía a don Oscar Dodman y a otro tipo de supervisores, sí, que le ayudaban a mantener. Y usted se iba con los otros vendedores a vender. Sí, iba a ser en el país. Sí. ¿Sí? Fuera de la 14, que era el primer gran almacén de cadena que a usted le compró zapatos,
¿Qué otros grandes distribuidores tenía en esa época? Bueno, te cuento que en esa época tuve yo en Medellín calzado, ya casi no recuerdo, pero me daba un gusto ir a Medellín a este señor don Gonzalo Jaramillo. Don Gonzalo Jaramillo también fue una persona que me dejó a mí como una experiencia de persona. Hay personas que me impactan a mí, la verdad que me pareció un señor educado, un señor muy formal. Él era de calzado, no recuerdo muy bien, don Gonzalo Jaramillo Toro. El señor, en verdad que este personaje me compraba unas boticas de niño que yo hacía que quisiera ver una, porque no me he podido recordar bien cómo eran esas boticas, porque se vendían, esas eran benditas esas botas. Y entonces yo me iba para Medellín, yo cogía de esta manera, 500 pares de zapatos que hacía a la semana, bueno, esa era en otra época más atrás, 500 pares de zapatos, los montaba en un bus y me iba en ese bus para Medellín. Cuando yo llegaba a Medellín, cogía un zapatico de cada zapato que yo había llevado y llegaba al almacén y le decía, don Gonzalo, ¿qué le dejo de lo que traigo? Esto. ¿A usted qué le dejo? Esto y esto. Y eso se iba volando, esos zapatos. Y eso era, me pagaban de esta manera. Yo me traía la plata en un maletín, en el bus. Era increíble una cosa de esa. Yo me fui muy atrás, ¿no? Me fui más atrás. Qué pena. Es importante. Sí, me fui bien atrás. ¿Qué hacía yo allá? Llegaba el día jueves, me iba por la noche, entre viernes y sábado me tocaba a mí que vender esos zapatos que llevaba. Lo primero que hacían era, me en este almacén, porque era como unas cadenas, que tú me estás hablando de cadenas allá de Medellín, y resulta que esas cadenas me mandaban a repartir el zapato, y apenas llegaba yo veía a mi hijo, tome la factura, pero vaya rápido, vaya, haga más zapatos. Eso me mandaban era hacer zapatos, y yo decía, increíble, era antes de haber ido a Estados Unidos ese caso, que te estoy comentando. Porque me recuerdo que yo a veces me venía en avión para poderle pagar a los trabajadores y traía unas ranitas que vendían en Medellín con unos ojitos en el aeropuerto y yo era el famoso con esa, de pronto por ahí tengo la foto, de que era el famoso, yo llegar con esas ranitas en el aeropuerto y esa maleta, no, eso era para mí, era una cosa increíble y llegar allá a coger a los trabajadores. Una de las cosas que voy a aplicar hoy en día también, qué pena cortar así, es pagarle al trabajador mirándole uno a los ojos, hermano. Eso me gusta porque yo le estoy pagando al trabajador, hermano, ¿cómo te ha ido bien? ¿Y cómo te fue bien? Y toda la cosa, o sea, como tener contacto permanente con el trabajador. Yo creo que eso es algo que yo le comenté en estos días a mi gerente para que lo volvamos a retomar. ¿Por qué se va la persona? ¿Cómo llega la persona a esta compañía? Y tener un análisis de eso, que es muy bonito porque el trabajador debe saber a quién le está trabajando. Eso es algo. Cuando yo le pagaba a mis trabajadores allí, que eran así, yo me quedaba todo el día era pagando, tome, fulano de tal, ¿cuánto se ganó? Tanto, tome, fulano de tal, ¿cuánto se ganó? Tanto, tome. En un cuaderno llevaba uno las cuentas también así. Yo no le voy a preguntar a usted en las finales de los 80 cuánta plata vendía, porque usted ya mismo me dijo que usted no se enteraba. Usted me decía que vendía 2.000 pares de zapatos, o sea, sacaba 2.000 pares diarios, y todo eso lo vendía, o sea, sacaba 60.000 pares al mes, más o menos. Sí, señor. ¿Sí? Y todos los vendía. Y todos se vendían. Le llegó a pasar en esa época, de los 80, que usted se pusiera a producir y se le quedara el inventario porque las ventas se le caían. Bueno, después de que nosotros tocamos el tema que ya pusimos la fábrica en La Esmeralda, hubo momentos en que tocó que empezar a guardar mercancía por los volúmenes tan altos que nosotros íbamos consiguiendo. Como yo he sido sin mente para recibir gente, y eso yo decía de que la fábrica de calzado Rómulo no ocupaba a la gente por la necesidad que tiene la empresa, sino por la necesidad que tienen las personas. Y eso es lo que hizo también de que esto se llenara de gente de una manera exagerada, porque
se maneja más con el corazón que con la razón, entonces por eso se llenó mucho. Y ahí llegamos al momento de tener casi que una bodega llena de mercancía, que incluso esa bodega en esa época era de almacenes, sí, de propiedad de ellos, y esa bodega la empezamos a llenar de zapatos y ya se comenzó a convertir como en una bola de nieve, esa vaina, guarde y guarde zapatos, porque de pronto pasa un momento en que la situación del país se pone un poco delicada, pesada, y eso hace que le toque hacer. Y cuando eso pasaba, ¿en algún momento usted se asustaba, pensaba en parar, en que se le había ido el negocio? Llegó un momento en que se puso tan difícil la situación que uno creía de que de pronto la zapatería se iba a acabar en nuestro país. Resulta de que en esa época yo decía, pero bueno, ¿cómo así que se va a acabar el producto? Y entonces me fui a Alemania. Y te cuento que en Alemania... Estamos hablando de los 80, finales de los 80. Creo que sí, sí. Y resulta que me voy a Alemania, porque aquí la zapatería estaba mal la zapatería. Y entonces me voy por allá creo que nos fuimos un equipo de personas para Alemania, a una feria. Cuando yo llego a Alemania y veo esos shows que están haciendo esta gente con los zapatos, shows en sus stands. Sí. Y yo decía, ¿esto qué pasa aquí? ¿Cómo así? Que se va a acabar. Nosotros somos un país supuestamente que está atrasado. Primero se tienen que acabar los zapatos aquí en Alemania para poder que en 50 o 60 años se van a acabar en Colombia. Entonces yo me puse a mirar eso, te lo digo honestamente, que eso me puse yo a analizar. Y dije, pero estas fábricas, mira esta otra fábrica, mira estas otras fábricas, como están abollantes y toda la cosa. Y nosotros en Colombia estamos diciendo que se va a acabar la zapatería. Creo que el temor más grande era porque venía mucho producto del exterior y entonces iban a acabar con los fabricantes de zapatos de nuestro país, porque aquí no nos hemos preparado, como decía Jairo, el de Panadería Cuti estos días, aquí no estábamos preparados para recibir competencias. Y entonces, eso creo que era la mentalidad de las personas. Pero cuando yo voy allá y veo estas compañías así, y yo ya había estado en Estados Unidos, entonces yo digo, espérate un momentico, esta vaina no es así, esta vaina es al contrario, esto todavía tenemos que pasar primero nosotros por tener esas fábricas inmensas, tener esos shows de esa manera para poder decir que vamos a acabar la zapatería. Que en Europa están haciendo zapatos de una manera muy técnica y muy respetada, eso está claro, pero la zapatería aún todavía tenemos para seguir haciendo zapatos para el resto de la vida. Bueno, o sea que eso fue lo que usted lo animó, me animó a que aquí había mercado para el futuro. Usted sigue comprometido con nosotros en este programa para seguirnos contando su historia. Hoy nos ha traído hasta finales de los 80, cuando la compañía ya estaba a nivel nacional, ya sacaba más de 2.000 pares diarios, pero todavía no se había internacionalizado. Usted, ya en la década de los 90, es donde comienza a abrirse y se va para Venezuela, que es como el mercado más importante, pero este nos lo va a contar en el próximo programa, ¿sí? Ahora hemos aprendido cómo usted se fue rodeando, tuvo un muy buen tino de rodearse de gente que lo apoyaba en la parte productiva, en la parte comercial de sus negocios, y además usted nos está mostrando, dijo algo muy importante usted ahora, Rómulo. Cuando uno está empezando, uno tiene que ser gerente, cajero, pagador, cobrador, vendedor, mensajero, asesor legal, contador, barrendero, vigilante, todo. Porque no hay otra forma de hacer empresa, a menos que uno le esté haciendo sentado sobre una herencia y sentado sobre un barril lleno de dinero. Pero si uno le está haciendo, es con base en la capacidad personal, en los sueños, en la iniciativa que se tiene, hay que trabajar muy duro. Hacer empresa es de personas valientes. Hacer empresa no es ser simplemente negociantes, es ser trabajadores emprendedores. Nos está mostrando Rómulo Marín, que hoy es un gran empresario en Colombia,
cómo él se montaba en un carro Fiat 128 y recorría 14 horas hasta Villavicencio para ir a vender 300 pares de zapatos. Hoy quizás no se va a vender 300 pares de zapatos, seguramente tiene otros vendedores, pero él todavía sigue asistiendo a muchos eventos. Gracias al señor Alberto Tejada, que me está buscando la forma de ordenarme, de hacer que verdaderamente esto no solamente le sirva a todos nosotros, sino mis hijos, que queden con este legado igual, que para ellos también es muy importante. Así es. Entonces, recuerden, estamos en Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.